Vamos a comenzar compartiendo pantalla. Bien, como les dije, el tema de la charla de hoy es sobre estrategias de comunicación efectiva con pacientes con enfermedades de Alzheimer o diferentes tipos de demencias. Vamos a empezar en algo que nosotros sabemos, pero es importante también reafirmarlo o verlo, que dentro de la demencia, específicamente en la enfermedad de Alzheimer, vamos a ver diferentes deterioros a nivel cognitivo, no solamente en la memoria, sino también en lo conductual, en lo que tiene que ver en las relaciones interpersonales, pero más específicamente lo que vamos a ver hoy, un deterioro o una dificultad en la comunicación. Tanto, ¿sí? Vamos a ver en lo que tiene que ver con el recordar las palabras, ¿sí? Esto de los primeros síntomas que suelen aparecer es esto de tengo la palabra en la punta de la lengua y no me sale, ¿sí? Que eso se llaman anomias, ¿sí? Esta dificultad para hallar la palabra o dificultad para seguir el hilo de la conversación o no recordar lo que se dijo hace un ratito. Todo esto genera una dificultad en la comunicación y va generando a su vez también un deterioro en lo que son las relaciones interpersonales, ¿sí? En el modo de comunicarse hacia otros, tanto familiares o también como profesionales que asisten a esa persona. Vamos a ver que todo eso también modifica obviamente su entorno, ¿sí? Y a medida que avanza su patología, eso puede traer, ¿sí? Muchas dificultades que en un primer momento podemos evitar, ¿sí? Teniendo algunas pautas, y cuando ya está avanzado en su enfermedad podemos tener en cuenta otras. Vamos a pensar en el principio, ¿sí? Lo básico que debemos comprobar para una buena comunicación es si nuestra familiar o paciente puede oír y escuchar bien. Esto es primordial, ¿sí? Porque vamos a ver que lo que hace la demencia, ¿sí? Es traer dificultades a nivel cognitivo, como les dije, pero también a medida que nosotros avanzamos en edad, también podemos tener dificultades a nivel, ¿sí? De escuchar o de ver o no de hacerlo de la misma manera, ¿sí? Entonces es importante ver y acudir también a un profesional que nos pueda orientar sobre esto. ¿Qué preguntas nos vamos a hacer en función de esto para saber qué es lo que le está pasando a nuestro familiar o paciente? La primera pregunta que nos vamos a hacer es si hay suficiente luz. En general, las personas con demencia y en general las personas que no ven bien necesitan más luz para ver mejor. Y es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Sí, incrementar los niveles de luz en nuestro ambiente, en nuestro entorno, utilizar lo más posible la luz natural dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Y también un ítem, ¿no? Si, por ejemplo, una persona que se levanta muchas veces a la noche, dejar una luz prendida, ¿sí? Una luz bajo consumo prendida en el baño o en algún lugar estratégico donde la persona que se levanta pueda, cuando lo hace, ¿sí? De forma independiente, pueda ver bien y no se tropiece y evitar caídas. Otra pregunta que nos vamos a hacer es si hay suficiente contrastes entre los colores. La demencia puede hacer que sea difícil que el paciente, la persona, pueda ver contrastes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un plato blanco sobre una mesa o un mantel blanco, la persona se le va a dificultar ver ese plato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Es contrastes de colores, ¿sí? Colores diferentes, para que nuestro familiar o paciente pueda ver con claridad, ¿sí? Por ejemplo, para comer, y que lo pueda hacer de forma independiente. Siempre vamos a tratar de que en lo posible
vamos a tratar de que ese paciente haga las cosas lo más independientemente posible. Y para eso le vamos a ir facilitando estos ítems, tanto de luz o de escuchar, para que lo pueda hacer por sí solo. Otra pregunta que nos vamos a hacer es si la persona utiliza anteojos, y si los utiliza, vamos a tratar de alentarlo a que siempre los deje en el mismo lugar. ¿Qué es lo que suele suceder? Que el paciente se olvida de los anteojos o no los encuentra o los pone en un lado y después se olvida en qué lugar los puso. Entonces lo que vamos a poder, ¿sí?, trabajar en este caso es dejarlos siempre en un mismo lugar. Armar, ¿sí?, muchas veces se lo puede hacer con el mismo paciente, armar una especie, ¿sí?, de fuente o bandeja, ¿sí?, en la entrada o el inicio de la casa, ¿sí?, donde podemos dejar las cosas bien marcado y lo vamos haciendo todos los días como un hábito, para que la persona pueda encontrar siempre, ¿sí?, dónde dejó las cosas y trabajarlo, ¿sí?, trabajarlo para que se forme un hábito, obviamente, ¿sí?, teniendo en cuenta al inicio, ¿sí?, moderado, ¿sí?, de la enfermedad. Otra pregunta que nos vamos a hacer es, ¿hay demasiado ruido? Esto es importante cuando nos vamos a comunicar con la persona o vamos a decirle algo importante o vamos a interactuar. Vamos a ver que los sonidos, ¿sí?, de fondo pueden provocar distracciones o pueden hacer que la persona se ponga un poco más irritable. Entonces, cuando nos vamos a comunicar con la persona, es importante apagar el televisor o la radio que hay de fondo, o también en lugares donde hay muchas personas y están hablando todos al mismo momento, ¿sí?, tener en cuenta eso porque suele irritar a las personas, y también el tono de voz. El tono de voz con el cual nos vamos a dirigir también va a ser importante y eso va a depender de cada persona en particular, ¿sí?, de cómo poder ver, ¿sí?, qué tono de voz puedo manejar, ¿sí?, un tono más elevado dentro de las posibilidades que pueda mi voz, un tono más relajado para que esa persona pueda comprender un poco mejor, hablar un poco más lento, ¿sí? Todo esto va a tener que ver en función de la persona que tenemos como paciente o como familiar. Otra pregunta que nos vamos a hacer es si la persona lleva audífonos y los está usando. Muchas veces, al igual que con los anteojos, las personas o no quieren usar los audífonos o se olvidan de ponérselos o no saben dónde los dejaron. Entonces, trabajar de la misma manera que con los anteojos, siempre dejarlos en el mismo lugar y alentarlos a que lo puedan utilizar. Y en función de esto es también saber si estos audífonos, si las personas lo usan, si son cómodos, si no les molesta, si están limpios y si la batería necesita, ¿sí?, estar llena, ¿sí? Muchas veces suele suceder que no funciona bien la batería o se quedan sin batería. Y en función de eso también hacer, como les dije, una consulta al médico para ver si en el caso que usa audífonos, si son los correctos, si necesita otro tipo de audífonos, con los anteojos, ¿sí?, si necesita más aumento, ¿sí?, llevar un control de esto, porque a medida que avanzamos en edad, obviamente vamos necesitando cambios tanto a nivel de los audífonos o los anteojos. O si no los usa, si no usa audífonos y si no usa anteojos, ver si es algo que los está necesitando. Esto son herramientas muy importantes para poder comunicarnos con nuestro entorno, para poder desenvolvernos de forma independiente. Son herramientas que nos van a, de alguna manera, ayudar a que nuestro familiar o nuestro paciente pueda mantener su autonomía. Entonces, prestar atención a estas cosas. Una vez que hicimos el control, ¿sí?, de esto, de que está todo correcto a nivel auditivo y a nivel vista, vamos a pensar, ¿sí?, en cómo llamo la atención para comunicarme con esa persona de manera respetuosa. Es importante que sepamos, ¿sí?, esto lo vimos en la charla de memoria emocional, que la persona con demencia tiene sentimientos, por más, sin importar, ¿sí?, que esté avanzada su enfermedad o por más difícil que le sea comunicarse.
Entonces, el primer paso para una comunicación efectiva, una comunicación con esa persona, es llamar su atención. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer de cualquier manera, gritándole, ¿sí? O hablándole de una manera, un tono elevado o llamando la atención de maneras bruscas o sin preguntarle antes o por detrás, ¿sí? Agarrar a una persona por detrás o mover, ¿sí? Muchas veces las personas que están en silla, ¿sí? Nosotros no avanzamos, no avanzamos de frente, lo hacemos de atrás, ¿sí? Los agarramos de, ¿sí? Como si fuesen ¿sí? Como si fuesen que no sintieran eso que estamos haciendo. Entonces es importante comunicarnos de forma clara, despacio, siempre tratar de que sea cara a cara, como les dije, no de atrás, no agarrarlos de atrás, no hacer eso, ¿sí? Y a nivel de los ojos. Podemos tocar su mano, el brazo o el hombro, ¿sí? Cuando le vamos a decir algo, cuando le vamos a comunicar algo y llamar a la persona por su nombre, ¿sí? Por un nombre que la persona reconozca o un apodo que siempre reconozca. Y evitar estas situaciones, ¿sí? Evitar situaciones donde movemos a la persona en silla sin avisarle o sin decirle o sin hacer un gesto, ¿sí? Y también acompañar esta comunicación, que lo vamos a ver ahora más adelante, que no solamente a nivel del habla, ¿sí? A nivel oral, sino también podemos acompañar todo eso con gestos. Los gestos también nos van a ayudar a esta comunicación y a este llamado de atención, que es lo primero que debemos hacer para comunicarnos con nuestro familiar o paciente. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de mantener un lenguaje sencillo. En ocasiones solemos utilizar un lenguaje más complejo, con más palabras, ¿sí? Y diciendo todo a la vez. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es preguntar o decir a la persona con demencia las cosas de hacer en una, no todo junto, sino mantener, ahora hace esto, termina de hacer eso y seguimos con lo siguiente. No toda la información en un primer momento. Utilizar un lenguaje sencillo, con frases cortas, evitar las frases largas y complejas, ¿sí? Centrarse en un tema cada vez. Entonces, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de que las preguntas que nosotros vamos a hacer puedan ser contestadas con un sí o con un no, ¿sí? Y tener variedad de opciones también, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en vez de preguntarle, ¿sí? ¿Cómo se siente hoy? ¿Sí? Que puede disparar un tipo de respuesta más compleja o que necesite más palabras que un sí con no, podemos preguntarle si está cansado, ¿sí? De una, si nuestro paciente nos puede decir sí o no. Y también dar opciones. Por ejemplo, ¿no? En vez de decirle, ¿qué querés cenar hoy? Darle opciones, darle dos opciones, ¿sí? ¿Querés comer pescado o querés comer pollo? Entonces la persona puede elegir, ¿sí? Dentro de esas dos opciones sin tanta complejidad y también con eso estamos alentando, ¿sí? Manteniendo el poder de decisión, ¿sí? Del otro lado de la persona, ¿sí? Que lo que suele aparecer mucho es esto, que van perdiendo cada vez el sentido de poder decidir, el sentido de su independencia y haciendo estas cosas mínimas entre elegir una persona te puede sentir bien consigo mismo, ¿sí? Puede estar tomando decisiones y nosotros estamos dándole lugar también a que esa persona pueda expresar sus gustos y lo que quiere hacer. Y como les había mencionado, ¿sí? Asegurarse de que no haya ruidos tantos de fondo, ¿sí? Tanto un televisor, una radio o muchas personas a la vez hablando para evitar distracciones. Además de, como yo les venía diciéndole, más de lo que es en las palabras, a nivel de la comunicación oral, también están los gestos. Entonces nosotros, a niveles más avanzados, obviamente, de la enfermedad, podemos estar atentos a estos gestos, a gestos de dolor, a gestos de tristeza, a gestos de enojo, ¿sí? Entonces podemos suponer, obviamente, si una persona sonríe, que está de buen humor o que algo le gusta,
si vemos que se pone rígido, cruza los brazos, si se tensa, podemos hablar de una persona que no está tensa, está enojada, ¿sí? Podemos hablar de esto. Y también a través de lo que es cómo está a nivel corporal, ¿no? Si va de un lado para el otro, si podemos suponer que está inquieto, que algo le preocupa, que algo le produce ansiedad, si está llorando, algo lo angustió, podemos detectar ¿sí? Cómo se siente esa persona a través de los gestos. Y el lenguaje corporal nos va a dar pautas ¿sí? De qué es lo que nos está intentando decir esa persona o lo que necesita esa persona, ¿sí? Si es que no puede hacerlo a través ¿sí? De palabras. Otra cosa importante que muchas veces solemos olvidar es cómo hago cumplidos dentro de la comunicación. Vamos a ver que hacer cumplidos es importante a nivel comunicación porque muchas veces solemos resaltar lo que la persona hizo mal o lo que la persona se olvidó o lo que la persona no puede hacer y no resaltamos aquello que la persona sí está haciendo, a pesar de la dificultad que tiene, lo alentamos a que lo pueda hacer de manera, ¿sí? Poder ayudarnos, ¿sí? Por ejemplo, nos quiere ayudar con algo, por más que no lo haga de forma perfecta, lo alentamos y le decimos gracias por tu ayuda, y esta persona se va a sentir útil, y esto va a aumentar su autoestima y obviamente el vínculo que nosotros vamos a generar con el familiar o paciente. Entonces, es importante que digamos cosas positivas, ¿sí? Cosas positivas de su aspecto, cosas positivas de lo que pudo hacer, ¿sí? Alentar esto va a ser importante porque decir algo contrario, algo negativo, puede hacer que la persona se sienta mal y que no reaccione de la misma manera y en algún sentido hasta que no quiera expresar, ¿sí? O expresarse con nosotros, ¿sí? Por esta forma que podemos algunas veces ¿sí? Tener de contestar o de resaltar esta parte de lo que no puede hacer o las cosas que hace mal. Entonces, sí, es simplemente sí, lo hiciste muy bien, ¿sí? O en vez de decirle o señalar los errores, le decimos tratemos de hacerlo de esta manera y lo vamos guiando, ¿sí? Vamos haciendo estos cambios que son cambios muy sutiles, pero que realmente cuando nosotros estamos atentos a estas cosas, el vínculo con nuestro familiar o paciente empieza a cambiar y ellos se empiezan a sentir también mejor de diferente manera. Entonces, para recordar, es importante, obviamente, ¿sí? Y lo sabemos, ser pacientes, ¿sí? Ser empáticos. No es que ellos se olviden las cosas a propósito o le tengamos que repetir las cosas. Si ya te lo dije una y otra vez, ¿sí? No es que lo hacen a propósito, sino que muchas veces nos pueden preguntar cosas una y otra vez, es que no lo recuerdan. Y es muy importante trabajar la paciencia en ese sentido y cuando nosotros obviamente, en algún sentido, como somos humanos, podemos perder esa paciencia, poder aislarnos en otro lugar o tomar un momento, ¿sí? De pequeños descansos, ¿sí? O pequeñas distracciones para poder regular eso que muchas veces nos puede irritar. Como les mencioné en toda la charla, la demencia provoca dificultad en lo que es la comunicación, entonces puede ser que esa persona pierda el hilo de la conversación, pierda lo que acaba de decirnos, entonces darle el tiempo a ellos, ¿no? Para encontrar las palabras adecuadas, darle el tiempo para que ellos mismos puedan, ¿sí? Hacer una revisión, ¿sí? De lo que acabaron de decir y tener importante esto, que muchas veces se suele hacer, no hablar en presencia de ellos, porque puede ser que una persona tenga dificultades para expresarse, para hablar, pero pueda comprender muy bien lo que estamos diciendo. Entonces, muchas veces se suele suponer ¿sí? Que la persona que no puede hablar con palabras o no puede emitir ¿sí? Lo que quiere decir,
pensamos que ya no comprende o no entiende o no pasa nada si hablamos adelante de esa persona. Pero no, esa persona, como les digo, puede estar comprendiendo muy bien y obviamente puede repercutir en cómo esa persona se siente. Así que siempre tener cuidado, ¿sí? De no hablar en su presencia o no notar estos cambios, ¿sí? De decir, no, es esto o es lo otro, adelante de la persona que cuidamos. Y como les decía, esto de muchas veces tener en cuenta el modo en que nosotros vamos a comunicarnos con ellos, ¿sí? Como les dije, un lenguaje sencillo, no complejo, con preguntas que no sean abiertas, sino con preguntas que puedan ser sí o no, y darles la opción a ellos de que puedan elegir, ¿sí? Dos opciones, como les dije, dos opciones dentro de que ellos puedan señalarnos o decirnos qué es lo que quieren, ¿sí? Alentar esto también, que es una forma de alentar su autoestima, su independencia dentro de sus posibilidades, obviamente. Y quiero cerrar esta charla así con esta frase que dice que la comunicación conduce a la comunidad, al entendimiento, a la intimidad y a la valoración mutua. Entonces es importante que la comunicación siempre hay un emisor y un receptor, ¿sí? Y que es un vínculo que se va a armar, ¿sí? Entre, en este caso, entre paciente o familiar, y de la mejor manera posible que podamos hacerlo, ¿sí? Con estas pequeñas estrategias que son muy básicas, ¿sí? Pero que son importantes tenerlas en cuenta. Esto es todo por hoy, les agradezco mucho, ¿sí? Y nos vemos en las siguientes charlas. Que tengan una hermosa tarde.